Buen encuentro para todos. En la clase de hoy vamos a hacer un breve trayecto por algunas cuestiones que atraviesan otros campos de la intervención psicopedagógica, a diferencia de la educación y de la salud que ya hemos desarrollado. Y también tendremos en cuenta algunas cuestiones que son básicas en toda intervención psicopedagógica en instituciones, que van más allá de un área específica de intervención. Lo que vamos a algunas cuestiones, algunos campos, algunas áreas de intervención del psicopedagogo en instituciones diversas, distintas a las históricas en la historia de la psicopedagogía, como es la escuela y es el amplio campo de la salud, nos vamos a encontrar que está el análisis institucional, que algo ya hemos comentado en la clase relacionada con el trabajo, la intervención en instituciones educativas, que es donde más se presentan los equipos de análisis institucional, pero podemos pensarlo también en otros espacios, como por ejemplo el de la psicopedagogía laboral, entre ellas siendo parte de una institución a través del espacio de recursos humanos, eh, como aquí vemos también. La psicopedagogía forense vinculada específicamente con todo lo que tiene que ver con el ámbito tribunalicio, con el ámbito judicial, pero sobre todo en lo referente, tanto dentro de la institución de tribunales como por fuera, en lo que refiere a peritajes, al seguimiento y evaluación de determinadas condiciones que después ahondaremos. Otros espacios que pueden surgir son los proyectos en talleres de ONGs, en interacción con diversos aprendizajes. En este caso, las instituciones serían las organizaciones no gubernamentales y no los talleres. Esto a tenerlo en cuenta porque muchas veces se genera la confusión, son espacios generados por instituciones sin fines de lucro, no gubernamentales. Planteamos como un genérico lo no gubernamental, pero también entrarían dentro de esta categoría. Pensamos en las fundaciones y demás instituciones que son de orden privado, pero que apuntan a un bien público. Después, otra cuestión también que vemos que atraviesa a toda la lectura de la psicopedagogía y de las intervenciones psicopedagógicas es el tema de la resiliencia. La intención nuestra va a ser aclarar ciertas circunstancias porque hoy en día está muy masificado el término y se utiliza de manera incorrecta. Entonces, ¿para qué damos el grado de pertinencia? ¿En qué casos son realmente considerados de resiliencia? Y en otros casos podemos considerar cierto nivel de fortaleza o capacidad que tienen los sujetos de enfrentar situaciones críticas. Pero la resiliencia tiene que ver en situaciones críticas extremas. También la promoción en espacios en pos de la diversidad, ya algo vimos en la parte educativa y en la parte de salud, que siempre uno de los pilares del trabajo psicopedagógico y el trabajo también del psicopedagogo en interdisciplina apunta a la diversidad, entendida la diversidad como esta capacidad de reconocer la singularidad de los sujetos, más allá de su condición cognitiva o de compromiso, su condición en cuanto a sus habilidades motrices, en cuanto a sus posibilidades sensoriales. Entonces, todo a ese aspecto, todo lo que tiene que ver con las diversas discapacidades, también con todo el campo complejo de la construcción y de la representación tanto individual como social del género, también con toda la variedad de las cuestiones de orden cultural, lenguaje, representaciones, conceptualizaciones, y en contraste con lo que es la globalización, entendiéndolo como la versatilidad de los pueblos y de sus culturas y
justamente pensando en lo heterogéneo. Justamente la diversidad apunta a la heterogeneidad. Bueno, ahí también en esos rasgos surgen las cuestiones de tipo religiosas y demás. Entonces, plantear diversidad desde la perspectiva de la psicopedagogía es justamente reconocer esa individualidad, esa singularidad, esa idiosincrasia, cuando estamos hablando de diferentes culturas, que hacen también a contextualizar y a comprender los procesos de aprendizaje, digamos, qué cuestiones tienen que ver, qué cuestiones atraviesan a los aprendizajes y qué cuestiones no, porque hay cuestiones, cuando hablamos de diversidad, hay cuestiones que no necesariamente atraviesan a los aprendizajes, pero sí que los significan o resignifican. Y acá también vuelve a esta cuestión que hemos hablado antes a lo largo de la asignatura acerca del aprendizaje institucional. Bueno, y otros espacios que también en los que nos podemos desarrollar, como la docencia e investigación y posibles alternativas que pueden ir surgiendo también a medida que ustedes vayan reflexionando sobre las instituciones, los espacios que generan y los lugares y promociones de aprendizajes que se van construyendo en estos espacios y el lugar que nosotros podemos tomar en relación a eso. Sobre el análisis institucional lo hemos visto y ha aparecido, ustedes lo han leído en los diferentes textos que hemos desarrollado desde el comienzo de la asignatura, pero nos parece que este es el momento de poder hacer la aclaración acerca de lo que es el análisis institucional como intervención para justamente contextualizarlo y tener una percepción más clara de la función que podemos cumplir y por qué nosotros en un comienzo poníamos en discusión esto de que la psicopedagogía es el análisis institucional, sino que más bien en la psicopedagogía institucional el análisis institucional es una más, hoy en día, es una más de las intervenciones posibles. Retomando a Butelman, a Ida Butelman, el análisis institucional se manifiesta como una práctica basada en una teoría y una ideología que permite ir a la búsqueda de la profunda estructura institucional en una organización en situación de conflicto o crisis. Esto tiene que ver también con lo que plantea Lidia Fernández en relación a que lo que vamos a, o que también plantean Frigerio Poggi y Tiramonte, esta cuestión de desenmarañar la trama de significaciones. Desde una práctica como es el análisis institucional, vamos a tratar de darle sentido a las características, a las singularidades, a la cultura institucional, eso que digamos, esa idiosincrasia que hace única esa institución, pese a ser una de las tantas de una determinada área o sector social, que está sustentada en una perspectiva teórica y con un trasfondo ideológico. Perspectiva teórica que estuvimos viendo, como ya sabemos, desde el enfoque institucionalista, sostenido por teorías psicológicas, teorías sociológicas, que tienen que ver con esta mirada integral que no solo apunta al momento actual que transita la institución, es decir, a las condiciones situacionales, sino también a una revisión del trayecto histórico. Y para eso tenemos que tener también una forma de entender a esta institución. Y acá aparecen los valores, las ideas que sostienen una ideología. Entonces tenemos que entender, digamos, desde esta perspectiva entendemos a las instituciones como sectores, sistemas abiertos, gracias al aporte de las teorías ecológicas y sistémicas, que interactúan, que intervienen, que se vinculan con otros, que son representativas, es decir, que se constituyen en los sujetos, que son sus actores, como pues, digamos, y vamos a ver también los vínculos entre los actores, las relaciones entre esos actores y las instituciones, y acá nos van a servir mucho tanto las teorías psicoanalíticas como las teorías sociológicas, con el desenvolvimiento de esta institución a lo largo del tiempo
y la construcción de significaciones que se van generando, y acá también aparece la teoría constructivista. Y obviamente la diversidad y versatilidad de las teorías sociales que también nos permiten complejizar todo lo que tiene que ver con la historia. Este análisis, lo que sí queremos que ustedes entiendan, es que se constituye a través de un sistema de estrategias, es decir, de pasos, de caminos variables desde el lugar que vamos a ir ajustando acorde a las condiciones del contexto, a las condiciones específicas de las instituciones, de sus actores y de los equipos de trabajo de análisis institucional, para poder considerar estos casos particulares, estas singularidades, a través de disponer y, digamos, acceder a esos datos con técnicas o modalidades de acción que pueden ser instrumentadas en instituciones de áreas de trabajo distintas, es decir, que tenemos una serie de herramientas, de técnicas y de herramientas teóricas, categorías, que nos permiten ir a la acción, actuar dentro de la institución, recabar los datos que necesitamos, de tal modo que este complejo y elaborado sistema que manejamos para hacer análisis institucional pueda ser utilizado en intervenciones de diferentes áreas, digamos, en instituciones que pertenezcan a diferentes áreas y en diferentes condiciones de intervención, es decir, que vamos a enfrentar el trabajo, seamos externos, internos, aún siendo internos como equipo de resignificación de las producciones de la cultura institucional, con el fin justamente de poder ayudar a la institución a percibir los problemas y considerar las posibles vías de solución, es decir, promover y desarrollar el aprendizaje institucional, por un lado, que aunque es una de las labores que podemos pensarnos como psicopedagogos institucionales, también en un equipo de análisis institucional lo vamos a tener en cuenta como una producción integral, como una intervención interdisciplinaria y también con esta capacidad de lo que decía Blecher, de transformar las situaciones dilemáticas o conflictivas en problemas. Antes de pasar, perdón, a la psicopedagogía laboral, una aclaración también del análisis institucional. Los equipos de análisis institucional son interdisciplinarios. No podemos pensar el análisis institucional con componentes en los equipos de análisis de solo una disciplina o de un par de disciplinas, ya que el grado de complejidad del análisis al que apuntamos y el grado de complejidad de las características de cualquier institución, como ya hemos visto a lo largo del trayecto de la asignatura, hacen necesario la versatilidad y el enriquecimiento de diferentes miradas. Y también el control. El control visto desde el lugar de revisión del propio equipo acerca de sus estrategias, acerca de la implementación del trabajo, de la construcción del vínculo con las instituciones. Y eso es necesario justamente cuanto más rica, amplia y diversa sea la mirada del equipo de análisis institucional, más pertinente y ajustado a las necesidades de la institución va a ser la propuesta y el modo de intervención específico recomendado para esa institución. Ahora sí, yendo a la psicopedagogía laboral, que es una de las, digamos, de los caminos en los que podemos también hacer un tipo de trabajo de análisis institucional, nosotros vamos a hacer un breve comentario de este campo, porque ustedes cuentan con una asignatura específica que desarrolla estos contenidos, pero para que tengan una idea de dónde nos ubicamos. En el caso de la psicopedagogía laboral, el psicopedagogo actúa como orientador y consultor para diferentes organizaciones, para diferentes instituciones, en el área generalmente de capacitación y de recursos humanos. Puede ser
tanto a lo interno, ser parte del equipo de recursos humanos y de capacitación, que en realidad si la organización está debidamente hecha, la capacitación está incluida dentro del campo de las direcciones de recursos humanos. Y dentro de estas actividades podemos encontrarnos la selección de personal, la capacitación o la organización de capacitaciones. Obviamente que hay cuestiones de tipo técnicas específicas de determinadas instituciones en las que no vamos a poder nosotros hacer referencia puntual sobre estos contenidos, pero sí en la organización, en el armado, en la articulación con otras capacitaciones. Y también en el asesoramiento ocupacional, además de lo que ya les dijimos también, de que podemos hacer, si es necesario, obviamente, si consideramos que es necesario para la institución, en el caso de ser internos, de actores internos, o de ser sujetos externos a la institución, si la institución nos convoca para hacer también un análisis institucional. En este tipo de intervenciones, el trabajo del psicopedagogo en el ámbito laboral suele realizarse en equipos con otros profesionales. Suele ser un trabajo interdisciplinario, salvo que existan algunas cuestiones a desarrollar específicas de nuestra área o de nuestra especialidad, que es el aprendizaje, que en ese caso, lógicamente, más allá de trabajar en equipo con otros, vamos a desarrollar particularmente nosotros. Algunas intervenciones posibles pueden ser la implementación de diferentes técnicas de selección de personal para tanto el ingreso como la evaluación de rendimiento, la formación y capacitación en recursos humanos, formación humanística en general, en aprendizajes específicos, como les decía, por ejemplo, si ustedes trabajan en una institución de estas grandes tipo multinacionales que pueden ser, qué sé yo, estudios contables y jurídicos, por ejemplo. Entonces va a haber cuestiones, por ejemplo, de capacitación en nuevas normativas. Sobre estas cuestiones nosotros no vamos a ser expertos ni en lo legal ni en lo contable, pero sí lo que podemos hacer es, junto con los especialistas del área, armar, organizar, disponer de determinados tipos de capacitación, la extensión de los tramos de los diferentes talleres, la articulación con otro tipo de capacitaciones, teniendo en cuenta, cuando pertenecemos dentro de una institución, nosotros tenemos también el manejo de los horarios, de las disponibilidades y demás, que permiten justamente ver, bueno, de qué manera se puede trabajar, se puede hacer dentro del horario laboral, se puede hacer externo a lo laboral, qué habilitación, qué capacitación, qué promoción, digamos, junto con los, no solo con la organización, sino con aquellos que dirigen, que gestionan a la institución, bueno, ver de qué manera esto favorece o permite realizar algún tipo de curso que también convoque a los actores institucionales a hacerlos y que le dé puntaje, por ejemplo, para o para capacitar y formar para subir de categoría dentro del trabajo o estar en otra condición laboral. No lo digo en relación de premio o castigo, sino en la relación digamos, en cuanto a la promoción de desarrollo, de formación, de capacitación, que hace a una inversión también institucional, porque cuanto más capacitados y formados estén los actores institucionales, mayor rédito para la institución. Tengan en cuenta también cómo se manejan, cuáles son las lógicas y las ideologías internas de este tipo de trabajo. También lo referente, se trabaja mucho y se ve mucho en las capacitaciones de manejo de grupo, de liderazgo, de trabajo colaborativo, de ejercicios esto bueno, cómo manejamos los conflictos, el manejo de conflictos, justamente en lo que es manejo de grupo y de liderazgo y de trabajo colaborativo también se trabajan estas cuestiones sin ser mediación, como vimos, porque lo único que nosotros podemos hacer como mediadores, obviamente, capacitados y titulados como tal, es solamente la mediación educativa, que es la única que tenemos habilitación, pero
se pueden tomar ejercicios justamente que tienen que ver con estas cuestiones de la mediación, sin ser específicamente mediación, pero trabajar con este tipo de recursos, de herramientas para el trabajo cotidiano, para hacerlo viable, ameno, significativo y construir vínculos entre los actores. También la planificación, acompañar a esto que hablábamos antes de la planificación organizativa de la dinámica de trabajo, esta cuestión de, bueno, de ver de qué manera poder hacer la dinámica de trabajo viable, llevadera, productiva para la institución, para la empresa, para la fábrica donde uno trabaje, para el estudio, para el instituto, para lo que fuera, pero que a su vez también no solo favorezca a la institución, sino que sobre todo favorezca a los mismos actores. Es decir, que de algún modo ir construyendo también este vínculo de identidad, esta relación de sentirse a gusto dentro del trabajo. También estas cuestiones de formación y capacitación que les decía, tienen en líneas generales aparecen también con la idea de poder que los actores institucionales puedan proyectarse y ver las posibilidades de crecimiento dentro de esa empresa, dentro de ese trabajo. Entonces, desde esa cuestión siempre también es interesante ver los límites y alcances que tiene esa institución para poder acompañar los procesos, tanto individuales, grupales como institucionales. ¿Cuáles son los objetivos en líneas generales del trabajo de quienes trabajan en psicopedagogía laboral? Actualizar conocimientos y competencias ya adquiridas en quienes están trabajando en esos espacios, promover la adquisición y el desarrollo de conocimientos específicos sobre las áreas de producción de las instituciones específicamente, intervenir frente a problemáticas en el acceso y en los procesos de aprendizaje, habilitar espacios de formación e intercambio, promover a un espacio de trabajo ameno y con flujo de comunicación constante, articular las demandas organizacionales con los recursos humanos y materiales en relación a la tarea. Fíjense que todo lo que vinimos, en relación a todo lo que vinimos desarrollando en los tipos de intervención posible, lo vemos en los objetivos. Hay una correlación que precisamente nos permite distinguir qué cuestiones hacen a la intervención de la psicopedagogía laboral en estos ámbitos y cómo surge la cuestión de los aprendizajes, es decir, cómo aparecen, dónde están, cómo de alguna manera están involucrados tanto aprendizajes formales, no formales y sociales, que son de interés al desarrollo tanto del sujeto, a la promoción del trabajo en grupo y a una efectiva producción de los bienes y servicios y lo simbólico también de las instituciones. Por otro lado, nos encontramos, por este lado habíamos visto la psicopedagogía laboral. Ahora vamos a tocar brevemente la psicopedagogía forense. Tanto en la psicopedagogía como laboral como en la psicopedagogía forense, ustedes van a encontrarse con que hay capacitación y formación de posgrado, especializaciones, maestrías, tanto en psicopedagogía laboral como en psicopedagogía forense, ya que en realidad son áreas específicas de desarrollo en las que se debe profundizar. Y como cualquier otra carrera, ustedes verán que en la mayoría de las carreras sucede esta cuestión que aparte de la formación de grado, que es integral, amplia, general, después toda disciplina tiene sus especializaciones, tiene sus caminos que deben ser profundizados en cursos y ofertas de posgrado. Bueno, tal es el caso de lo laboral, como les decía, y también lo que es la psicopedagogía forense. En el caso de la psicopedagogía, interviniendo en el ámbito forense, sean los fueros, es decir, en los juzgados civiles, penales, como en el sistema carcelario, donde nos centramos es en la promoción de formas operativas de aprendizajes en contexto de vulnerabilidad social, tratando de entender las problemáticas ligadas al abandono y al desamparo, a las situaciones de judicialización, adicciones, violencia,
entendiendo estas cuestiones como cuestiones que atraviesan los aprendizajes, los diversos aprendizajes, para poder comprenderlos, para poder evaluarlos y poder acompañar los procesos de los sujetos. En este caso de la psicopedagogía forense, el psicopedagogo actúa en un contexto que supera lo que es la clínica, el área de la salud y lo escolar. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer no es ni diagnóstico ni tratamiento que podemos hacer en la clínica, ni asesorías, ni seguimientos, ni guías de cuestiones de orden, del orden de los aprendizajes, que es lo que solemos hacer en lo escolar o el acompañamiento de un paciente que tenemos en la clínica en la escolaridad. En este caso es totalmente distinto. La práctica que vamos a realizar es una práctica de pericias e informes y estudios que son referentes, están vinculados con el diagnóstico psicopedagógico y que puede fijar algún tipo de estrategia en caso de víctimas de delitos sexuales, menores en riesgo y violencia familiar, en la coordinación interinstitucional entre los casos que se requieran. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando vamos a ser convocados seamos parte de un equipo interdisciplinario dentro del el ámbito judicial, es decir, teniendo un cargo, siendo psicopedagogos de la corte de los juzgados, es decir, psicopedagogos oficiales o peritos oficiales en psicopedagogía, o externos, es decir, peritos de parte. Nos van a convocar para hacer un peritaje. Cuando nosotros hacemos un peritaje y los consecuentes informes y estudios que requiera un juez, por ejemplo, tanto como ya dijimos, en lo civil, en lo penal, como dentro del sistema carcelario, y también les agrego, aunque no lo pusimos acá, en lo laboral. También aparece lo laboral. Porque puede haber una situación laboral o un accidente laboral que pueda de algún modo poner digamos, generar algún tipo de dificultad o problemática en los aprendizajes. Por una cuestión de tipo, digamos, de pérdida de alguna habilidad o de algún conocimiento adquirido o de dificultades que se generan por ese accidente laboral y que además de ir por los caminos laborales y la cuestión de la RT y demás, justamente a veces las RT, digamos, cuando hay juicios con la RT y demás, a veces convocan peritos como para ver, en el caso de la psicopedagogía, cómo se comprometieron determinados aprendizajes para poder reclamar una reposición o quizá una asistencia que cubran los gastos de terapia, de atención específica de los psicopedagogos y demás. En todos estos casos que decíamos, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una evaluación. Una evaluación nos van a pedir, digamos, obviamente esto depende de los juzgados, depende de quienes estén a cargo o de los abogados de parte que nos pidan para después presentar en un juicio, las características de los aprendizajes de ese sujeto que está en una situación de judicialización. Puede ser en los casos de minoridad, por ejemplo, con niños en contextos vulnerables donde el Ministerio Público tenga que responder y sostener a ese niño y cuidar a ese niño o niña durante el proceso de judicialización con los padres por la pérdida o no de la patria potestad, de la posibilidad de adopción, bueno, de casos donde sea víctima de alguna situación de violencia o abuso, en los casos que ya hemos hecho referencia, tanto en lo familiar, bueno, como les decía, también en lo laboral, que acá no aparece, también en los conflictos de los conflictos civiles, de familia, por ejemplo, en procesos de divorcio donde hay niños involucrados y los conflictos familiares también provocan ciertas
digamos, hacen síntomas en los aprendizajes de los niños. A veces los abogados de parte piden una evaluación al respecto para ver, bueno, de qué manera trabajarlo y poder acompañar a ese niño de la mejor manera posible. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que vamos a hacer es hacer pericias, vamos a evaluar la condición de los aprendizajes de ese sujeto y vamos a realizar un informe. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que los informes profesionales de pericia, tanto oficiales, es decir, de aquellos profesionales que pertenecen, que tienen un cargo en el ámbito tribunalicio, en el ámbito judicial, como de quienes son externos, acá de nuevo aparece esto de lo interno o lo externo, la cuestión de los informes, y uno lo escucha mucho cuando surgen esta cuestión de los peritajes de diferentes profesionales, es que los informes los jueces los pueden o no tomar en cuenta. Digamos, lo que no tiene la cuestión de los informes de peritaje no obliga al juez a tomar, a decidir desde la perspectiva del profesional. Lo que hace es poder darle una mirada, una lectura acerca de la problemática de un especialista sobre la misma. Pero el juez es el que tiene el derecho y el deber de considerar que ese informe tiene el peso suficiente como para ser tomado en cuenta al momento de sancionar, como dejarlo de lado o pedir otra pericia. Quizás no sentirse suficientemente, no sentir que es suficientemente clara la pericia realizada y se pide otro peritaje. Y la cuestión es que en muchos casos también en esos informes aparecen, como bien veíamos, esto de fijar estrategias. Lo de fijar estrategias apunta a plantear recomendaciones, que también pueden ser tomadas en cuenta o no por el juzgado y por ende por las partes. La cuestión es que las recomendaciones, por ejemplo, podrían ser, bueno, que justamente hubiera una atención o un tratamiento específico de un profesional del área de la psicopedagogía vinculado a las cuestiones que pueden surgir en el peritaje. Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que pasa lo mismo que con las intervenciones dentro de las escuelas. Nosotros no podemos hacer diagnóstico y tratamiento como psicopedagogos forenses. Sí, lo que podemos, digamos, con esos sujetos a los que tenemos que evaluar. Pero sí podemos recomendar, hacer una recomendación acerca de lo conveniente en nuestra área, más allá de que en líneas generales suelen ser evaluaciones, salvo que se pidan puntuales, muchas veces por las características y las condiciones de complejidad de los casos, solemos estar integrando grupos o equipos interdisciplinarios que interactuamos todos juntos, es decir, que a veces lo que se piden son evaluaciones integrales de las problemáticas que se presentan con ese sujeto y lo que nosotros podemos aportar es nuestra mirada relacionada a los aprendizajes, pero vinculado con las otras áreas. Y que incumben todos, no solo a los recursos humanos, como bien decimos, sino a las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, siempre vamos a estar atravesados también por estas cuestiones que, digamos, como parte del Estado, sobre todo siendo psicopedagogos de un juzgado o del tribunal, en realidad uno es del tribunal, no de un juzgado en particular. Lo que se suele tener en cuenta justamente son las normativas y convenios y consensos acerca de los derechos del niño, de los derechos de la mujer. Entonces, todas estas cuestiones las tenemos que tener muy en cuenta al momento de la formación como psicopedagogos forenses.
particularmente dentro de la psicopedagogía forense nos podemos encontrar con los gabinetes, porque hablábamos de contextos de encierro, obviamente tanto para adultos como para niños, como para menores. Pero nos parece interesante profundizar un poco en esto de perdón, los trabajos en el gabinete interdisciplinario de los juzgados correccionales de menores. Porque quizás es ahí donde nuestra labor es mucho más profunda. Como bien les decíamos, la intención es de asesorar a los jueces sobre cuestiones que tienen que ver con nuestra disciplina y cuestiones que podemos estar evaluando en cualquier peritaje, pero particularmente en estos casos, van a ser en nuestra evaluación, en nuestro informe, van a aparecer características vinculadas a los procesos cognitivos, referencias en cuanto a las capacidades funcionales y estructurales del sujeto, si existen problemáticas de aprendizaje que nunca han sido tratadas u otros factores que intervienen en una lectura adecuada de la realidad, los grados y tipos de aprendizajes que se han logrado desarrollar en el sujeto, los niveles de competencia curricular por área, por aprendizaje sistemático, los datos de escolaridad, la trayectoria, tratar de hacer un relevamiento de las trayectorias escolares, si se presentaron casos de repitencia, la adaptación, en cuanto a la escuela o si ha habido justamente cambios de escuela y cómo se ha dado esa adaptación, la interacción y dentro de lo que es la adaptación escolar, sobre todo la interacción con pares y con docentes. Podemos evaluar las matrices de aprendizajes para poder valorar las posibilidades y limitaciones, las necesidades educativas que surjan, específicas, derivadas quizá de alguna discapacidad o de determinadas privaciones ambientales, alteraciones en las funciones ejecutivas en vínculo con lo que es intoxicación o consumo de sustancias no lícitas o lícitas también, referentes, quiénes son sus referentes, los vínculos que posibilitan o no la adaptación a diferentes espacios, es decir, estos vínculos del entorno, tanto en lo familiar, en lo escolar, como en los espacios de encierro. El abanico de intereses, de aptitudes y de motivaciones que tienen estos sujetos, que evaluamos, cuáles son sus hábitos, los recursos comunitarios y barriales con los que han contado, clubes, iglesias, talleres de oficio, tareas sociales, toda esa versatilidad de espacios que pueden ser de sostén en contextos sobre todo de mucha vulnerabilidad. Bueno, de este modo poder hacer una elaboración de informes psicopedagógicos que tengan una mirada integral, que puedan tener una mirada compleja, donde se atraviesan diferentes tipos de momentos y procesos de aprendizaje de ese sujeto que van a responder a los requerimientos de los juzgados de correccional y de menores que nos puedan exigir. Es decir, vamos a tratar de cubrir todas esas áreas, pero también vamos a estar limitados por las exigencias de los juzgados. Eso siempre hay que tenerlo presente. Otra cuestión que también trabaja un psicopedagogo forense en contextos de encierro, que es donde más uno, digamos, trata de pensarse y de ver cómo podría intervenir y trabajar, es asegurar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria de las personas que se encuentren privadas de la libertad, porque hay todo un sistema de escuelas carcelarias, entonces de ver las posibilidades de poder acceder, para quienes no han terminado, poder acceder a los planes de finalización de los niveles obligatorios. Obviamente los niveles obligatorios que suelen estar, digamos que quienes están en contexto de encierro pueden presentar una falta de continuidad en su escolaridad y demás, son en el nivel primario y en el nivel secundario. Ofrecer una formación técnica o profesional a escala de niveles medios de grado y de posgrado. En estos casos tienen que ver también con la oferta de capacitación en determinados oficios, en posibilidad dentro de lo que, porque hay algunas instituciones
carcelarias que tienen espacios para talleres de oficios, de capacitación específica, o ver de espacios externos que puedan hacer contacto, vínculo con el sistema carcelario y poder generar espacios a lo interno de la institución para aquellos que no tienen salidas, y para quienes tienen estas posibilidades de salidas para capacitarse, de sectores cercanos y viables. Es decir, porque la idea supuestamente del sistema judicial en los contextos de encierro es no solo la rehabilitación del sujeto, sino también la inserción del mismo a la sociedad. Digamos, un lugar de resignificación del sujeto en relación a la sociedad y poder insertarse nuevamente en los diferentes ámbitos, en lo educativo, en lo laboral, en lo social, y en lo emocional, lógicamente. Eso va a ser, por eso también hablamos esto del trabajo interdisciplinario. Es necesario que tengamos el acompañamiento de diferentes profesionales que puedan sostener desde las diferentes disciplinas de modo integral a este sujeto. En los estudios de grados hay la mayoría de las instituciones de encierro tienen convenios con sobre todo las universidades públicas. En muchos casos los docentes asisten a los lugares de encierro a dar clases, o en algunos casos incluso pueden recibir permiso para poder salir y cursar algunas asignaturas o rendir. Eso depende también de los convenios que haya entre instituciones. Y lógicamente posgrado para aquellos que ya tienen o ya han adquirido un título de grado fuera o dentro del contexto de encierro y quieran seguir desarrollando su formación académica. Elaborar también programas de acceso a la educación superior y a la educación a distancia, también promover esto y generar también los espacios, tratar de buscar los modos para conseguir los elementos, los espacios de estudio, bibliotecas, es decir, de ver del modo de ir construyendo estos espacios si no están efectivizados dentro de las cárceles. Colaborar con la confección de políticas educativas de carácter no formal. Volvemos a esta cuestión de los oficios, de generar microemprendimientos. Digamos, lo que vemos también en otros espacios, esto de generar una huerta, talleres de promoción de diferentes habilidades y capacidades. Bueno, todo esto también hacia lo interno de los espacios de encierro. Desarrollar propuestas ligadas con lo artístico, la educación física y deportiva, lo musical, es decir, de ampliar de un desarrollo integral, humanístico, de quienes están en contexto de encierro. Todo, fíjense que apunta a lo mismo, apunta a una resignificación del sujeto desde su propia identidad para una reinserción en el campo de lo social, en todas sus áreas. Y bueno, y crear estrategias para fomentar la inserción laboral de personas privadas de la libertad, pensando al momento de quienes tienen la opción de poder tener a futuro salidas parciales o su libertad total, de poder proyectar a futuro, porque también eso es lo importante, poder tener un proyecto futuro al egreso de su encierro, porque también a menos proyecto a futuro, a menos posibilidades de reinsertarse socialmente, es más fácil que vuelvan a delinquir, es más fácil que vuelvan por el camino que los llevó al encierro. Entonces, siempre las propuestas o ideas vinculadas a esto apuntan a un cambio de perspectiva, de resignificación de su identidad, y pensarse desde otro lugar también los habilita a proyectarse desde otro lugar. Y esto nos lleva, fíjense que de alguna manera nos decanta en la cuestión de la resiliencia, del concepto de resiliencia. Para tener en cuenta, de los primeros que hace referencia sobre resiliencia, o digamos, no podríamos decir el padre, pero el primero que resignifica este concepto que es tomado de la física es John Bowlby, que ustedes deben haber, o ustedes lo recordarán por la teoría del apego.
John Bowlby retoma un concepto de la física, sobre todo de características de los materiales, eh, y esto de la resiliencia en la física para lo referente a poder caracterizar a los materiales se define como, en realidad, como la capacidad que tiene un cuerpo para volver a su estado original frente al surgimiento de varias modificaciones. Y esta resiliencia lo que hace, es decir, que este objeto pueda volver a su estado original, lo que da cuenta es de una resistencia, es decir, que los materiales que componen a este objeto tienen un grado de resistencia suficiente como para no quebrarse o romperse. Entonces, digamos, por eso se habla en cuanto a la calidad o las características de los materiales. Los materiales componentes permiten, justamente por los componentes de ese objeto, que al enfrentarse a modificaciones no se rompa, no se quiebre y pueda volver al estado original. Entonces Bowlby lo que planteó es que podíamos pensar este concepto también desde el lado de la psicología, él lo resignifica desde la psicología, para poder poner esta característica, poder darle esta característica también a aquellas personas que no se dejan de desanimar ni abatir frente a lo que no pueden lograr. Pero no es, ojo, que resiliencia, porque si lo definimos simplemente así, parecería que estamos hablando de los grados de tolerancia a la frustración. Es decir, que las personas con alta tolerancia a la frustración tienen resiliencia. Aquellas que tienen baja tolerancia a la frustración tienen poca resiliencia, y no es así. Es mucho más complejo el concepto de resiliencia. Marina Müller, ustedes lo van a ver en los textos que trabajamos, define a la resiliencia como esa resistencia, como esa capacidad de enfrentarse de la supervivencia a los traumas, a la adversidad, y la posibilidad de empoderarse como un proceso que nos permita obtener cierto control de nuestras decisiones. Es decir, que es la capacidad de lograr una reconstrucción de uno mismo, de crecer hacia algo nuevo, de saltar hacia el futuro y de superar el pasado doloroso sin negarlo. Esto tiene que ver justamente con la característica principal de la resiliencia. La resiliencia hoy en día está muy masificado, en las redes aparece esto de mucha gente que se autocalifica de resiliente, pero la resiliencia tiene que ver con casos extremos, con situaciones extremas en las que justamente nuestros recursos psíquicos son los que nos permiten sobrellevar los niveles extremos por los que hemos transitado, y que nos permiten reconstruirnos, reconstituirnos como sujetos, que impide la desubjetivación, esta fortaleza psíquica que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que impide que en momentos de extremo conflicto, de situaciones sumamente dolorosas y traumáticas, podamos sostenernos, podamos resistir a todo este contexto desubjetivante, para poder tener fortaleza subjetiva, poder sobrellevarlos sin negar las situaciones transitadas, sin hacer, digamos, sin anular lo vivido, sino justamente aprendiendo de eso vivido, entendiendo, comprendiéndolo, contextualizándolo, no justificándolo tampoco, pero sí para poder, digamos, pensar a futuro, proyectarnos, y que no sea un lastre, que no sea obturante eso que vivimos y padecimos. El desarrollo entonces de esta capacidad va a depender de determinadas características, tanto del sujeto como de los momentos que ese sujeto transitó en su vida y que también está atravesando en este momento en particular.
Lo que sí tenemos que tener en cuenta que este concepto se ha aplicado fundamentalmente a personas y comunidades en situación de necesidades básicas insatisfechas, es decir, de pobreza extrema, pero sin embargo esto no significa que los contextos de vulnerabilidad pueden evidenciarse en parte o a lo largo de todo el ciclo vital, porque la vulnerabilidad humana lógicamente es universal. Por eso planteamos esto y reforzamos esto, que son en casos digamos, hablamos de resiliencia en contextos extremos, tanto de gente que ha nacido en un contexto sumamente vulnerable, con lo que se hace muy difícil contar con determinados recursos que hagan a una constitución subjetiva sana, plena, o en casos donde esos sujetos han tenido un buen desarrollo, un desarrollo propicio a lo largo de su niñez, pero que después, en la misma niñez o en momentos posteriores de su vida, se han encontrado con situaciones sumamente traumáticas, sumamente críticas, donde en líneas generales tengamos en cuenta esto, se está poniendo en juego la propia vida, se está poniendo en juego lo integral de cada uno de estos sujetos. Entonces, esta capacidad de sobrellevar estos momentos críticos, donde puede ser tanto de subjetivantes desde el punto de vista emocional y vincular, como los riesgos de estar frente a una situación de muerte y tener la experiencia de la pérdida alrededor de uno, de pérdidas muy fuertes, hacen a que justamente pensemos en la resiliencia. ¿Cuáles son los factores protectores? Porque tenemos en cuenta en estos casos mucho, y ustedes van a ver que en la bibliografía ampliatoria van a encontrar de Boris Cyrulnik, Los patitos feos, y otros y recomendaciones de otros textos que apuntan justamente también a los momentos, como decíamos, extremos, relacionados también con situaciones, por ejemplo, de guerra, de personas que han tenido que transitar situaciones de guerra, no solo soldados y componentes de los ejércitos, sino los civiles, digamos, personas que han tenido, que se han visto envueltas en conflictos bélicos y que no, digamos, no son parte ni de quienes generaron el conflicto, ni de quienes están luchando, y son víctimas de esos procesos. Boris Cyrulnik justamente hace referencia a quienes son los sobrevivientes del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, uno de los casos que se hace referencia habitualmente es el de Bruno Bettelheim, que ustedes lo deben haber escuchado, un psicólogo, psicoanalista, que logró escapar, toda su familia falleció, fue asesinada en campos de concentración y él fue el único sobreviviente, logra ser liberado cuando termina la guerra, y se instala en Estados Unidos y desarrolla una carrera sumamente conocida, es una persona muy reconocida en el ámbito de la psicología, sobre todo con sus planteos acerca del autismo, que hoy en día criticamos porque tiene una postura muy particular al respecto, y también sobre análisis, por ejemplo, que es muy interesante, análisis de relatos tradicionales como los cuentos de hadas, y analizados e interpretados desde la perspectiva psicoanalítica, y cómo se ponen en juego los diferentes personajes para, digamos, para el ejercicio de la constitución subjetiva, cómo proyectamos en los personajes de los cuentos clásicos y tradicionales ideadas a algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia psiquis y también con cuestiones de orden social y cultural. Es sumamente interesante. Por eso, en estos casos, justamente como para darles el ejemplo, en estos casos de condiciones sumamente extremas, bueno, también las personas que han sido secuestradas, eh,
estos casos terribles de trata de persona y demás, todos estos casos que los sujetos han podido recuperar, al ser rescatados han podido recuperar su vida, son considerados de resiliencia, porque justamente lo que se evalúa son estos factores protectores, fortalecedores. ¿Qué hacen estos factores? Lógicamente contrarrestan los riesgos y daños psicofísicos y sociales. Y vamos a encontrarnos tres tipos de factores. Por un lado, los factores intrapsíquicos de resiliencia, que tienen que ver con, obviamente, lo propio, lo interno del sujeto. Es la posibilidad que tiene ese sujeto de introspección. Es decir, de poder realizar una reflexión acerca de sí mismo con total independencia y poder tener la capacidad de relacionarse, de tener sentido del humor, iniciativa, de contar con una autoestima consistente. Es decir, que tener esas herramientas psíquicas, lo que planteaba antes, esto de la fortaleza psíquica, para poder sobrellevar y sostenerse pese a las dificultades. Un ejemplo de esto que les puede quizás puede servir para la construcción o para pensar los factores protectores es justamente contextualizándolo a uno de los casos que les planteo, que es justamente el caso de durante la Segunda Guerra Mundial de los sobrevivientes. Eh, Pueden ver en la película La vida es bella, justamente uno de los el personaje principal de este padre que entra con su hijo y es separado de su mujer, que logra entrar con su hijo y es separado de su mujer en los campos de concentración, y que trata de hacerlo divertido, de contarle la historia del hijo como si fuera todo un juego, crearle una situación al hijo para protegerlo del contexto horroroso en el que tenían que vivir sin la madre, sabiendo que era altamente posible que haya muerto, sin la madre de este niño, sin su esposa, y con la muerte rodeándolos constantemente, la muerte, el hambre, los abusos, la violencia. Poder generar el factor intrapsíquico. En este caso es cómo este padre tiene esa fortaleza psíquica para sostenerse y sostener a su hijo en este contexto tan extremo. Los factores de apoyo que tienen que ver con el poder de contar con personas de acompañamiento y sostén, como son la familia o las personas cercanas. En este caso, para el niño que hacemos referencia, es un factor de apoyo. El padre es un factor de apoyo y los amigos las amistades que se van construyendo en ese contexto, que todos los de la barraca acompañan a este padre a seguir el juego, a seguirle el juego para que su niño esté protegido. Digamos, de alguna manera, acá en este caso, para el niño, el padre y sus compañeros de barraca son factores de apoyo. Y las intervenciones que está haciendo el padre como factor de apoyo, lo que promueven justamente son los factores intrapsíquicos de este niño. Está acompañando, reforzando los factores intrapsíquicos, porque él también cuenta con estos factores. Porque el padre, al contar él con estos factores, también a través del apoyo, a través de ser un sostén para su hijo, está generando esa fortaleza psíquica en su hijo. Y por otro lado, los factores de resiliencia contextuales socioculturales, que son aquellos que permiten afianzar las posibilidades de resiliencia en las comunidades, las familias, las personas, mediante el sentido de identidad cultural y de pertenencia a esta, desarrollando una vida activa cultural y un seguimiento de pautas éticas. ¿Qué significa dónde aparecen estos factores contextuales socioculturales? En las comunidades, a las comunidades a las que uno pertenece, los clubes, las asociaciones, los espacios laborales, los espacios artísticos, es decir, todo aquello que a nosotros nos enriquece
más allá de nuestro entorno directo, la escuela, digamos, las diferentes instituciones, los diferentes espacios donde se van desarrollando vínculos saludables, donde vamos encontrando también valores que nos enriquecen, estas cuestiones que nos refuerzan, por eso son protectores, porque nos fortalecen, como bien lo vemos acá, que fortalecen y que generan como esta protección emocional, y a su vez esto emocional atraviesa lo físico, y las relaciones y lo vincular, y que nos permite justamente sostenernos y sostener a otros también, porque digamos, cuanto más cuanto más estos factores protectores estén firmes en nosotros mismos, en nuestra psiquis, también puede ser promotor de factores que apuntan a la resiliencia en otros. Por eso volvemos a este ejemplo de La vida es bella, porque justamente al haber tenido este padre, los factores protectores, haber tenido factores protectores que lo enriquecieron y lo fortalecieron psíquicamente, él a su vez puede ser factor protector de su propio hijo. Tengamos en cuenta que los factores protectores apuntan a que nosotros desarrollemos determinadas habilidades, capacidades que hagan a esta resistencia, digamos, esta capacidad de resistir frente a los traumas. No lo estamos pensando después del momento del trauma, sino antes de que suceda. Por eso es tan importante que lo desarrollemos para cuando uno no lo desea que suceda, pero si alguien tiene que enfrentarse a una situación traumática, crítica, pueda contar con esos recursos para poder sostenerse. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? En contraste a los factores protectores, vamos a encontrar con factores de riesgo que van a ser los debilitadores. Estos factores están asociados a la posibilidad de enfermar y de presentar trastornos emocionales. Y son factores de riesgo porque hacen que el sujeto desarrolle determinadas conductas que comprometen su bienestar, como el consumo abusivo de drogas, alcohol, delincuencia, promiscuidad sexual. Cuando hablamos de sexualidad hablamos de sexualidad temprana y precoz y promiscuidad, y alteraciones en lo alimenticio, que también pueden ser, digamos, algunas características de los síntomas que se presentan cuando aparecen, predominan en la vida de los sujetos los factores de riesgo que los debilitan. Y acá vamos en el sentido inverso. En relación a la familia, las disfuncionalidades, obviamente extremas, porque entendido como esta cuestión, estas situaciones donde nadie cumple la función. Recordemos que cuando hablamos sobre todo desde la teoría psicoanalítica, pero cuando se hablan de la función paterna y materna, sabemos que no necesariamente tienen que ser los padres y madres de esos niños, sino que son aquellos que generan los espacios de contención, de afecto, pero además que surgen como presencia, en el caso de la función paterna, de la ley, de esta cuestión de también delimitar, de poner los límites necesarios para una debida constitución subjetiva, es decir, que nos permitan desarrollar el principio de realidad sobre el principio de placer, retomando algo de psicoanálisis como para poder ubicarnos. Entonces, cuando hablamos de disfuncionalidades, lógicamente tienen que ser en situaciones extremas donde no aparecen funciones que vengan a sostener y contener a ese sujeto, sino que el sujeto esté totalmente, que incluso pueda correr el riesgo de esto de estar deslindado, de no poder constituirse como sujeto del deseo y quedar como objeto. Quiero aclarar esto porque me parece que es sumamente importante, porque muchas veces las disfuncionalidades se plantean con cuestiones que ya sabemos que no son disfuncionales, sino que son otras formas de desarrollo y de constitución familiares que no son disfuncionales, solamente son versátiles. La disfuncionalidad siempre apunta a esto, a la falta de la función de cuidado y control de los niños. Estas disfuncionalidades que hacen al sujeto que esté privado de amor parental, de aquellos, vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que ser
la madre y el padre biológicos, sino también aquellos que cumplen esa función, abuelos, tíos, hasta vecinos, gente, docentes, gente que son referentes para ese niño. Vínculos conflictivos entre los padres, pérdida de alguno de ellos o de ambos, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol por parte obviamente de los adultos responsables de ese niño, condiciones extremas de carencia económica y necesidades básicas insatisfechas, es decir, contextos en los que no puedan tener, digamos, los niños no puedan tener las condiciones básicas necesarias para un desarrollo óptimo. En el grupo de pares, cuando estos ejercen una influencia negativa en el sujeto, promoviendo el consumo de drogas, el descuido en las relaciones afectivas u otras conductas autodestructivas. Y en el mismo sujeto, cuando lógicamente presenta una muy baja autoestima y la existencia de factores psicopatológicos de la personalidad. Esto no quiere decir que si aparece, si surgen una de estas cuestiones, la persona no va a contar con los recursos necesarios. Lo que planteamos es que son factores de riesgo que pueden debilitar. Obviamente, si confluyen todos estos factores, lógicamente que las posibilidades de que una persona pueda superar una situación traumática extrema va a ser, digamos, muy difícil para estos sujetos transitar la situación traumática y poder sobrellevarla. Cuanto más, porque muchas veces nos pasa de que algunas de estas características se presentan, pero por el otro lado, a falta de contar con una familia que lo contenga o un grupo social, comunitario y de pares que los contengan, tienen otros recursos, tienen otros caminos y demás. Lo ideal es, y a lo que se apunta en el trabajo con la resiliencia, es a promover los factores posibilitadores y a tratar de disminuir o anular los factores de riesgo. Para eso es la intención de trabajar y promover a la resiliencia. Y bueno, por último, los que estábamos hablando acerca de que al principio de la clase sobre docencia e investigación, tanto en el desarrollo de la docencia, de la capacitación, de la formación, lógicamente que seguimos trabajando sobre los aprendizajes, que es sumamente importante en el caso de quienes somos docentes y además psicopedagogos, porque tenemos la posibilidad de contar con una serie de conocimientos y de formación que nos permite resignificar los procesos de aprendizaje que promovemos o no, y también repensar alternativas, propuestas y demás que tengan que ver con los aprendizajes más allá de lo formal. Y en cuanto a la investigación, lo que apuntamos es justamente a dar sentido a los fenómenos que nos rodean vinculados a los diferentes tipos de aprendizaje, a ahondar y profundizar en diferentes áreas relacionadas con el aprendizaje y a darle un sentido desde lo psicopedagógico. Las investigaciones pueden ser tanto prácticas, es decir, sobre el ejercicio profesional o docente, o científicas que apuntan a conocer en profundidad determinados fenómenos y entender su complejidad. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La investigación práctica apunta a poder comprender, a cuestionarse cuestiones del ejercicio, de la práctica y a implementar, digamos, para poder, con las conclusiones, con los resultados que obtengamos, modificar u optimizar esas intervenciones y ese ejercicio práctico. En la investigación científica, el objetivo principal es construir conocimiento científico, es decir, entender o los orígenes de un fenómeno, desde el punto de vista, obviamente, desde un fenómeno que tiene que ver con los aprendizajes en nuestro caso, y también no solo los orígenes, que sería eso investigación, la que entendemos como investigación básica, es decir, que va a cómo se constituyen los fenómenos, sino también a cuestiones de tipo de comprender cómo esos fenómenos se articulan en el día a día, en los ejercicios profesionales también, pero para justamente describir y comprender esos fenómenos.
no para dar una respuesta de modificación de estrategias y demás, más bien para reflexionar sobre los mismos y de una manera indirecta, sí, a través de esa reflexión y ese aporte que va más a lo teórico, poder resignificar después las prácticas, poder llevar a cambio el cambio en las prácticas. ¿Cómo tenemos, cómo divulgamos ese conocimiento de las producciones, tanto de docencia como de investigación? A través de informes, obviamente, en las instituciones, del intercambio y demás, pero sobre todo es sumamente importante, y esto es un problema particularmente de la psicopedagogía, no hay suficiente divulgación de las producciones, eh, particularmente científicas, tanto de investigación práctica como de científica. Eh, ¿Y para qué para qué es necesario eso? Para justamente poder pensar desde otro modo nuestra disciplina, para poder ir afianzando nuestras identidades profesionales y poder complejizar, porque seguimos con este discurso de que la psicopedagogía está en proceso de desarrollo, que todavía es una disciplina nueva, que no tiene teorías propias, que no tiene investigación, y es falso. La psicopedagogía tiene mucha producción propia, tiene mucha investigación, pero no hay el nivel de divulgación que debe haber. Y mientras no lo haya, van a seguir estos discursos, porque lógicamente no vamos a tener acceso a todo lo que se está hablando, a todo lo que se está indagando acerca de nuestro campo de estudio. Entonces es necesario que convocar cada vez más a quienes hacen docencia e investigación a profundizar sobre sus conocimientos, a divulgar esos conocimientos en los espacios habituales de lo académico científico, como son las presentaciones en congresos, simposios y demás, como también la publicación de artículos, capítulos y libros. Entonces, a medida que nosotros vayamos masificando esto, se va a ir conociendo aún más y profundizando más y fortaleciendo más a nuestra profesión como disciplina, y a su vez, porque hay diferentes pilares a tener en cuenta. Las disciplinas se profundizan y se complejizan desde lo académico, es decir, en la formación profesional y de posgrado, en la producción de conocimiento a través de la investigación y en el ejercicio profesional. Entonces es formación de los profesionales, ejercicio profesional, la práctica y construcción y generación y producción de conocimientos. En esos tres pilares se sostiene. Entonces, es necesario que desde el pilar de la formación cada vez haya más instituciones que hagan la carrera de psicopedagogía y que den la oferta de cursos de especialización, de maestría y de doctorado, es decir, de cursos de posgrado y de actualización de nuestra profesión para seguir la formación continua. Una práctica sostenida y valorada y validada desde nuestra disciplina y además protegida por los colegios, es decir, se fortalecen la formación, la capacitación, se fortalece, al fortalecerse una, se fortalece la otra, que es la práctica, y a su vez ambas constituyen la fortaleza y se sostienen en lo que es la construcción de nuevos conocimientos a través de la investigación. En esta tríada, en estos tres puntos, es como un circular ascendente dialéctico, donde a medida que se va fortaleciendo uno de los pilares, va permitiendo el fortalecimiento del otro y así sucesivamente. Entre los tres, la fortaleza de cada uno de esos tres va a seguir fortaleciendo en estos tres pilares de la disciplina y va a enriquecer cada vez más a nuestra formación. Así que indaguen, busquen, manténganse actualizados sobre las publicaciones, sobre las divulgaciones acerca de la psicopedagogía, porque eso hace a que cada vez más tenga peso, tenga validez, tenga reconocimiento nuestra disciplina y nos constituyamos identitariamente con más precisión como psicopedagogos. Hasta luego.